muy complicado hablar de periodismo actual, hablar de comunicación actual cuando te tienes que regir por programas académicos que están sellados en 2012. Me meto en un sitio a trabajar y de repente me encuentro con que todo lo que me han contado, todo lo que me han explicado, todo lo que me han dicho en la universidad no se adapta a la realidad. Faltan un poco referentes cercanos, gente con la que estás sentada en una redacción y al final, a los años, te descubres diciendo cosas o soltando algunos matices o algunos detalles que aprendiste de aquel periodista que te marcó tanto. La gente tiene que trabajar su marca personal. Ya no existe un periodista que está enclaustrado en la redacción y que es buenísimo pero que nadie conoce. La obligación desde la formación sería fomentar valores como actitud, compromiso, sacrificio, esfuerzo, madurez y por otra parte no ocultar a los jóvenes, porque no tenemos derecho, la realidad del oficio. Soy Antonio Rodríguez Ruibal, soy el director de área de conocimiento de empresa, comunicación y marketing. Llevo más de 25 años en la educación superior, compaginando puestos tradicionales en temas de comunicación y como profesor contratado doctor titular de universidad. Así que sin nada más, daros las gracias de nuevo y comenzamos por Manolo. Nos conocemos todos, pero bueno, yo soy Manolo Castillo, director del periódico Sur y dedicado a esto del periodismo durante toda la vida y bueno, poco más que decir, ¿eh? Simplemente eso, que sumergido en una época de cambio de la que yo creo que ahora hablaremos y asumiendo pues bueno todos los retos que hay que asumir en estos tiempos para adaptarnos a todo lo que nos está viniendo por encima. Adolfo, te paso la pelota de tema. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Adolfo Arjona, soy el director de la COPE en Andalucía. Primero felicitar a UTAMED porque yo siempre en algunas intervenciones públicas me he hecho eco de la indiferencia de la Universidad de Málaga y concretamente de la Facultad de Periodismo, Facultad Pública, de vivir de espaldas a los medios de comunicación, que al final somos los receptores de la gente que forman y por tanto este aire fresco que supone la educación privada y la formación privada y que tenga este gesto de contar con las empresas me parece que es situar en la realidad el problema al que se enfrentarán los alumnos de UTAMED cuando terminen su formación. Manolo dice que lleva toda la vida en esto, yo ya por mi edad no tengo pudor en decir que este año cumpliré 45 años de profesión, he combinado la gestión de la comunicación con la ejecución de la comunicación como comunicador, he sido, bueno, en la SER, lo último que asumí fue la Dirección Regional de Castilla y León, allá por el año 1990 y casi dos, y luego en la COPE, antes de asumir la dirección de COPE Andalucía, asumí la subdirección general en el año en el que la selección española ganó el Mundial de Sudáfrica, el año 2010, por eso me acuerdo, ¿no? Y paralelamente a la gestión de la comunicación he venido desarrollando proyectos en radio y en televisión, ahora en la televisión pública de Málaga con el Porqué de las Cosas, he hecho Canal Sur, he hecho informativos nacionales en 13 Televisión y en la radio, por contar lo último, dirijo un programa en cadena los domingos por la noche, que dada mi veteranía ya la empresa se atreve a nombrarlo como La Noche de Arjona y he hecho de todo, llevo 20 años haciendo antena nacional y por tanto luego a lo largo de la conversación tendremos tiempo de entrar un poco más en detalle. Muchas gracias. Pues yo soy Fernando del Valle, me conocéis, director gerente de Canal Málaga desde hace 1 año y medio. Decía Manolo que esto ha cambiado, que estamos en proceso de cambio, pues para que vean Manolo, yo la última vez que entré aquí había rotativa, o sea que fíjate, sí ha cambiado, sí ha cambiado mucho el cuento. tiempo entonces venir, pues sí que ha cambiado. 1 año y medio, como os decía, dirigiendo Canal Málaga, mi primera experiencia periodística, sumando gestión también, en este caso, con este nuevo puesto. Toda mi carrera hasta ahora ha sido en prensa escrita, yo he estado prácticamente echado los dientes en ABC, en el grupo Vocento. Antes de que fuera el grupo Vocento, realmente entré yo en ABC, pues desde las prácticas a colaborador, corresponsal, luego dirigí ABC de Córdoba, un periódico que algunos de por aquí conocen bastante bien, estoy buscando a Antonio, sí. Me vine a Málaga a dirigir la edición de Andalucía del periódico y luego pues hace 1 año y medio me encontré con la sorpresa de que se me ofrecía
un destino profesional que me estimuló, me atrajo y me subí a ese barco que por primera vez, pues ya digo, aunque había tenido lógicamente experiencias audiovisuales, tenía un programa de entrevistas también en Canal Málaga, antes en 7TV, había participado en tertulias y demás, pero era la primera incursión real en medios de comunicación audiovisuales, en una radio-televisión, como sabéis es la radio-televisión municipal de Málaga. Me he movido, he estado, creo que es otro tema que puede salir aquí, colaboré en Málaga, hice la beca de prácticas de ABC en Madrid, estuve en Tenerife, luego en Córdoba, ahora en Málaga. El tema de la movilidad creo que es importante y puede ser uno de los aspectos que seguramente tratemos porque he tenido experiencias negativas con chavales en ese aspecto. Y no lo he dicho, pero gracias por la invitación y efectivamente a mí también me parece que es una magnífica iniciativa que tratemos de coordinar lo que son la dirección de las empresas con la universidad para que se tome nota y que en esta nueva etapa de universidades privadas y universidades disruptivas como es UTAMED, pues verdaderamente se pueda tomar nota y podamos contribuir. Y me parece un formato que está muy bien, ágil, seguro, con ritmo y que puede ayudar mucho. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy José Manuel Atencia. A mí me gusta decir que soy periodista y luego digo que soy director de SER Málaga. Quiero decir, lo de ser periodista es excepcional en mi empresa, en las direcciones de los medios. Somos poquitos. Y desde esa perspectiva, pues hace algunos 4 años, 5, tomé la decisión de asumir una responsabilidad de gestión, como acaba de decir Fernando, que no había tenido nunca. Siempre he trabajado en el periodismo, en la cadena SER, en el diario El País durante muchísimo tiempo. Bueno, yo también os doy las gracias por este encuentro. Yo voy a poner un ejemplo de estos días. Hoy se me jubila una de las personas que lleva más tiempo en la radio. Es un técnico, Ricardo Sánchez, se jubila hoy, tú lo conoces, Adolfo, 43 años en la emisora y me he tirado un mes y pico para encontrar el perfil que yo quería para ese puesto, que era distinto del que tenía, ¿vale? Y bueno, le he dado vueltas, quiero decir, no sabía muy bien dónde tenía que acudir para buscar el perfil de técnico y de muchas más cosas que yo me requería. Luego al final pues he terminado con alguien de la universidad, que era de las personas que más reunían los requisitos que buscábamos. Está bien, vamos a coincidir casi todos un poco en lo mismo. Nosotros hemos estudiado periodismo para ir para abajo y somos muy conocedores de la carencia, porque nosotros estudiamos eso y luego estamos 30 años, pues si no gestionando periodistas, con compañeros periodistas. Yo he sido director de contenido, llevando redacciones y bueno, y sé muy bien las deficiencias, lo que nosotros precisamos ahora, que al final hablamos más de, por decirlo de alguna manera, a nivel técnico de lo que precisamos ahora, pero al final lo que necesitamos es un tío que nos saque historias o una mujer que nos saque historias y que cuente buenas películas y que sepa escribir bien y contar las cosas bien. Luego le podemos añadir alrededor muchas más cosas que sepa hacer, pero si no sabe hacer eso, partimos ya de un problema. Bueno, yo soy Mercedes Carrión Banderas, estudié pues comunicación y marketing en Madrid. Estuve muchísimo tiempo en Madrid, le contaba antes a Manolo, en la editorial Hearst. Me dedicaba sobre todo al tema de la moda, del lujo y demás. Lo que pasa que, bueno, pues por circunstancias de la vida, de repente conozco a Antonio Banderas, por resumir un poco, claro, mi carrera profesional es un poco más cortita que la vuestra. Tengo 30 años y conozco a Antonio y entonces pues me dice que bueno, que hace una malagueña en Madrid y tal, haciendo este tipo de cosas, vente conmigo a Málaga y vamos a dedicarnos un poco a llevar otros temas aquí si es que te apetece. Entonces bueno, pues me vine a Málaga y llevo todo el tema de la comunicación dentro del Teatro del Soho CaixaBank, de Grupo Tercer Acto y bueno, y sobre todo algunas cosas personales de él, tema de imagen y demás. Y bueno, yo creo que ahora hablaremos un poco dentro de mi agencia, las carencias que vemos, pues como ha comentado antes José Manuel, del tipo de perfiles que vamos buscando y de lo que verdaderamente necesitamos para hacer un poco de la empresa o de la agencia o del periódico o de la radio que sea algo potente. ¿Qué tal? Soy Ángel Recio, soy el delegado del Español de Málaga, pero bueno, como comentaba Fernando, como comentaba José Manuel, somos periodistas, en fin, estamos en la trinchera de 20 y pico años, hasta ahora que
Llevo de delegado desde septiembre del 22, que ahora, bueno, ya sigo en la trinchera, pero aparte ahora organizo bodas, bautizos y comuniones. Una de las cosas nuevas de los medios de comunicación es que estamos todo el día organizando eventos. Yo dedico más parte de mi tiempo a organizar eventos que casi que a lo que es el periodismo en sí, pero bueno, este es el mercado que hay ahora y los ingresos vienen más por ahí muchas veces que por otro sitio, ¿no? Bueno, el currículum, bueno, he estado en expansión, estuve también en el año 98, he estado en expansión, en Sur estuve un año también en esta casa. Claro, sobre todo mi vida profesional ha sido más en Málaga, ¿no? Está allí desde su fundación en 2004 hasta el 22, 17 años. Y nada, pues en 2022 salió la opción de traer al Español de Málaga y bueno, pues un salto profesional, un reto y lo acepté y además muy ilusionado, muy contento con cómo está funcionando el periódico y nada, en eso, sobre todo organizando todo el día eventos, que al final la nueva faceta nuestra que tenemos. Y nada, encantado, muchas gracias también por la invitación y nada, bueno, pues aquí estamos para lo que queráis. Bueno, soy Rafa Cortegana, soy el director de 101 Media, llevo 37 años ya en la profesión, es verdad que siempre he estado en la radio, en una casa grande como es el Grupo Prisa durante 25 años y hace 10 años que estoy fuera. Yo llego al periodismo por casualidad, yo soy veterinario de formación y después hice periodismo, pero bueno, la música me llevó al periodismo y a la televisión local y ahora pues 30 y pico años más tarde vuelvo a la tele local. He pasado por algunos de los medios también, como en Canal Málaga, que también tuve la oportunidad de estar en Málaga. Es difícil la profesión, no voy a contar ninguna historia y más yo creo que por las experiencias vitales de cada uno, yo creo que por el contacto que puedo tener con gente de prácticas que viene, por ejemplo, sí que buscan o estamos buscando siempre cuando te dedicas a la gestión unos perfiles de cómo nosotros éramos al principio. Quizás yo creo que eso sí que lo he hecho muy en falta en las generaciones que vienen ahora, entonces yo creo que es muy importante que tengamos el contacto con todos y los medios de comunicación, como estamos, bueno, hablaremos de ellos, pero no pasan precisamente por el mejor momento en gestión, pero yo creo que sí que pasan por el mejor momento de su historia. Yo creo que somos parte de ello y lo que viene a partir de ahora, esa es la función que tenemos nosotros, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, claro. Buenos días, soy Antonio Roldán, soy vicesecretario general del Colegio de Periodistas de Andalucía y vicepresidente de la demarcación de Córdoba. Y vais hablando de años de carrera y de trayectoria, digo, ¿cuántos años llevan? Pero he estado haciendo memoria, yo llevo más de 20 también, o sea que ha sido un golpe de realidad que os agradezco. En el ámbito del colegio, bueno, pues somos el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, es una corporación de derecho público que es representativa de la profesión periodística en la comunidad autónoma. Tenéis demarcación también en Málaga, dirigida por mi querida Teresa Santos, que seguro que conoceréis, también con Álvaro López, que se encuentra en la Junta de Gobierno, y bueno, pues les enviamos un saludo también a ellos que no han podido estar hoy por aquí, pero bueno, con mucho gusto pues los represento en esta jornada, que espero que sea productiva. Agradezco mucho a UTAMED que haya contado con el Colegio de Periodistas de Andalucía para esta jornada. Y bueno, pues en el ámbito profesional, pues sí, más de 20 años en el periodismo de provincias, apostando por la comunicación profesional, con todos los parámetros profesionales también en ámbitos rurales, en los que estamos desarrollando proyectos bueno, pues de todo tipo, desde comunicación institucional hasta televisiones nativas digitales, online, en abierto para todo el mundo. Y bueno, pues trabajando y peleando mucho también desde el punto de vista del periodismo local en provincias, ¿no? Que también es un melón importante que podríamos abrir en cualquier momento, pero por supuesto comprometidos con el periodismo de calidad y sobre todo con el periodismo basado en la academia, basado en la universidad, basado en la formación y por supuesto siempre con base, que hay una relación directa entre la calidad y la prestación de un servicio público, que además público desde el punto de vista de que tiene que estar garantizado, está garantizado constitucionalmente, y somos los garantes de que llegue a la ciudadanía con las mayores garantías y por supuesto siempre desde parámetros de formación universitaria y de calidad. Y por supuesto reiteraré el agradecimiento a la Universidad también por contar con nosotros. Pues muchas gracias a todos por la presentación. Yo tengo una misión, que es poner en marcha un grado en comunicación digital y periodismo, ¿vale? Y ahora mismo estaba pensando en todo lo que nos estamos compartiendo y me estaba acordando de mi hijo mayor, de cuando me pone reggaetón, ¿no? Yo, rockero, ya sin pelo,
y empiezo a escuchar estas canciones y empiezo a decir, pues a lo mejor no estoy adaptado a esta nueva realidad, ¿no? Pero yo veo que no solo él, sino todo el círculo de sobrinos, de primos están en esta historia, ¿no? Luego me voy a clase y me veo que en las clases ya están todos con el portátil, un chismecito que ponen encima que va tomando notas y lo va poniendo en su portátil y va tomando estas notas que ya el cuaderno ya no saben ni para qué existe, ¿no? Entonces digo, a lo mejor no son ellos, soy yo, ¿no? Creo que en este espacio universitario en el que nosotros tenemos que poner en marcha un grado nuevo, ¿vale? Hemos incluido un plan de estudios donde hay asignaturas que antes no había, ¿no? Radio y podcast, tenemos diseño web y aplicaciones, pero yo, más que el contenido, yo lo que me gustaría hablar y que saber vuestra opinión sobre un tema que ha salido ya, que son los perfiles. ¿Qué echáis en falta? ¿Qué necesitáis? Y cómo con esa formación que sí que está adaptada a las nuevas tecnologías, sí que está adaptada a estas nuevas realidades, ¿cómo podemos dar ese empuje para que ese perfil, además de formado, llegue como salíamos nosotros con lápiz y papel y la grabadora a esos sitios en donde buscábamos la noticia, no había horarios, eran otros tiempos, por supuesto, no era el reggaetón, ¿vale? Pero falta quizás ese espíritu desde casa, la formación la tienen, no la tienen, no sé, ¿qué pensáis para que esos perfiles no os lleguen como creéis o os cueste tanto reemplazar esos años de servicio, ¿no? Como era tu caso? Bueno, yo creo que no hay que tener nostalgia del pasado, en el sentido de, yo viví también, y yo creo que muchos de nosotros vivimos, el paso de la máquina de escribir al ordenador y del ordenador primitivo a lo que es la autoedición con los primeros máquinas, es decir, y yo recuerdo periodistas que se negaban a escribir en el ordenador y que, bueno, todo eso. Entonces, lo de estos tiempos es algo normal y yo creo que hay que adaptarse. En cuanto a los perfiles, ¿no? ¿Qué te refieres? Yo creo que lo que se echan falta no tanto son habilidades, porque van cambiando tanto las aplicaciones, van cambiando tanto los programas que yo recuerdo en la universidad cuando en la Facultad de Periodismo había una asignatura de Quark Express, cuando el Quark Express ya no existía, ¿no? Y en la universidad se seguían dando clases de ese sistema de edición, ¿no? Lo que yo creo que yo he hecho en falta en cuanto a perfiles, y lo que si yo tuviera un hijo que estudiase periodismo me gustaría que tuviese, es capacidades personales para adaptarse al cambio, para aprender, para tener curiosidad, para ir adaptándose a todo lo que requiere la comunicación actual. Hay un problema para los que conciben el periodismo, y me refiero sobre todo al colegio y a las asociaciones de la prensa, que estamos rodeados de comunicación, es decir, todo el mundo comunica, todo el mundo, cada vez hay más comunicadores, y el hecho del periodismo, bueno, pues no vamos a entrar en ese debate, pero desde mi punto de vista, la comunicación está integrada en todos los aspectos de nuestra vida, en las empresas, las instituciones, los clubes deportivos, en la prensa, con lo cual yo creo que para mí lo más importante, aparte de esas habilidades personales, de que sean capaces de adaptarse, de aprender cosas nuevas y tal, es tener luego unos criterios periodísticos en cuanto al valor de la información, al valor de la veracidad, al valor de la independencia, al valor de esos principios y esos valores que pasan muchas veces inadvertidos o no se les da mucha importancia, pero que combinado con unas habilidades personales de aprender, de adaptarse al cambio, yo creo que es lo que hace buenos periodistas, y ya lo demás son los años. Hablamos de competencias. Competencias, claro. Sí, pero yo he estado muchísimo tiempo haciendo a la gente que venía de práctica, haciendo las pruebas cuando llegaban a la emisora. Ahora ya no lo hago, pero lo hace un compañero y yo le he hecho un vistazo luego a última hora. Yo me he encontrado, es una sensación de falta de actitud. Tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Manolo. De hecho, cuando viene la gente a hacer las prácticas de verano, hay una diferencia notabilísima entre la gente que tiene actitud para esto, y se nota en 10 días, y la gente que está estudiando periodismo, como podía estudiar otra cosa. Yo creo también, yo es que me voy muchas veces a lo esencial. Primera actitud, esto es un oficio que te tiene que gustar. Yo creo que todos los oficios le tiene que gustar al que lo hace, pero este especialmente, porque quiero decir, es un oficio de gente
espabilada, de gente crítica, de gente con criterio, porque si no, dedícate a otra cosa, porque aquí voy a hablar mal. Los periodistas estamos para dar por culo, coño, pero si no tienes criterio, ni tienes visión de las cosas, es muy complicado. Entonces la actitud es esencial. La gente viene sin leer. O sea, no se puede... estudiamos... nuestra carrera profesional la hacemos con palabras, juntando letras. La gente no lee. Quiere decir, la gente tiene que venir leída, pero la facultad tiene que ayudar a que la gente lea. Es la mejor manera que tiene de tener conocimientos para poder escribir, ¿no? Yo me voy muchas veces a esas de estas... a esos esenciales. No digo que eso es lo que más falte, pero es esencial, es eso. O sea, cualquier chaval que viene ahora sabe manejarse tecnológicamente infinitamente mejor que nosotros, porque son nativos digitales. A nosotros nos está costando. A mí me pasa como Manolo, yo no soy nada melancólico con las cosas. Cualquier tiempo pasado fue pasado. Claro, pues que tuvimos nuestros problemas y cada uno... Yo llevo 35 años en la radio y entrábamos con un rebo de cinta y mira por dónde vamos ahora. Y tirábamos una antena con un coche 4 metros y ahora con un teléfono móvil tenemos mejor señal que teníamos antes. Eso no es, o sea, son competencias. O sea, esto es un oficio que te tiene que gustar, que tienes que ser instruido, que tienes que saber escribir. Hay que juntar letras. Y la actitud es esencial, porque esto es para hacer crítica, para vigilar a los poderes, para censurar. Y entonces, pues esto es un oficio que no te lleva grandísimas satisfacciones, más allá de las personales, de que te tiene que gustar sacar una noticia bien y mejor y antes que el otro, y te gustan cosas que te gustan porque seas periodista, porque no tiene ninguna lógica del mundo. O sea, ninguno de nosotros pasamos en nuestra casa muchísimo tiempo. Yo de periodista, a mi hijo cuando eran pequeñitos no lo he visto y no soy rico, ni lo voy a ser, ni lo voy a tener nunca en la vida. Y he vivido como una funeraria, 24 horas pendiente de los teléfonos. Quiero decir que aquí hay un componente esencial de actitud. Y eso es muchas veces, yo lo he hecho mucho en falta, y eso no es melancolía, no, eso es que eso es lo que pide. Ahora competencias, pues claro, y luego actitudes tecnológicas, todas las del mundo, pero de eso vienen bastante bien preparadas, normalmente. Adolfo, aquí hago un paréntesis muy rápido, es decir, ¿cómo le dices a un estudiante que no se haga un resumen de un libro? Nos está pasando, cuando no se haga un resumen de un libro, que ya no se lea lo que leíamos antes, y que no le pida a la inteligencia artificial o a X o un vídeo en YouTube, ¿vale?, que le haga el resumen de ese libro que se tiene que leer. Porque tu trabajo está en convencerle de que tiene que leer el libro y que le va a gustar y que le van a convencer. Si hace el ejercicio de recurrir a la inteligencia artificial, es el mismo ejercicio que va a hacer su compañero de la izquierda, claro, el de la derecha, y él, como sea, tiene que diferenciarse de esos compañeros. Fíjate, cuando tú hacías esta introducción a este primer asunto, hablabas del espíritu. El espíritu. Es de una cosa que es intangible, ¿no? Que no puedes medir, que no puedes pesar. Y yo creo que ahí es donde está efectivamente el nudo gordiano. Yo no soy para nada nostálgico, me encanta el tiempo que estoy viviendo, igual que me encantó el que viví, el que espero seguir viviendo durante mucho tiempo. Y coincido con José Manuel en parte en su análisis. Creo que efectivamente donde fallan la gente nueva que viene es en la actitud, en el compromiso, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la madurez entendida por la capacidad de adaptación que tengan o que deben tener para poder sobrevivir, ¿no? Porque de conocimientos, habilidades, la técnica, en estos vienen como muchísimo más preparados que nosotros, que fuimos aprendiendo conforme íbamos ejerciendo el oficio, ¿no? Por tanto, ¿dónde radica, yo creo, la solución a este problema? En la práctica desde el minuto uno. Es decir, que nunca he concebido cómo los alumnos de periodismo, hasta que no llegan a tercero, no se les permitía hacer prácticas regladas en una radio, en un periódico, en una televisión. Yo me he encontrado multitud de veces de gente que ha venido ya en cuarto de carrera a hacer una práctica, pedir una práctica a la radio, sentarse en el estudio, lo primero que hace es apartar el micrófono, se ponen los papeles y se aparta el micrófono. Es decir, no tiene ni siquiera la noción básica de que para poder ser grabado, para que se pueda emitir lo que está contando, necesita un micrófono. Claro, coño, si a un tío que lleva ya 3 años de carrera hay que explicarle esto, de todo lo demás, actitud, compromiso, sacrificio, esfuerzo, ni le hables.
porque además eso yo no sé ni siquiera si se aprende en la facultad. No sé si eso se aprende en casa, se aprende en la experiencia vital del día a día. Es un tema más como de cultura general. Y yo a José le conozco desde que era chico, y yo también era chico. Empezó, si no mi memoria no me falla, en una radio donde yo empecé también en mi primera experiencia como director en la cadena SER en Vélez, Málaga. Tú dices que nuestro oficio es crítica, censura. Yo creo que eso también ha cambiado. Hoy pertenecemos a grupos no solamente de comunicación, sino grupos ideológicos, grupos económicos. De hecho, decía el director del Español, vivimos más de los eventos que del ejercicio de nuestra actividad profesional. Pero eso no es lo ideal. No. Yo hablaba de lo ideal. Pero es la realidad. Vale, es decir, pero... Hoy a los periodistas no se les pide ser críticos, no se les pide censurar, sino hoy se les pide estar alineados. Y que estén alineados a la línea editorial que cada empresa... Una cuenta de resultados positiva. Y eso por supuesto. Vale, sí, pero no le vamos a contar, no vamos a hacer una la universidad para eso, ¿no? Bueno, creo que son aspectos que hay que poner encima de la mesa. Está bien, Efectivamente, estamos porque, todos de acuerdo, yo estoy completamente lo que porque dice. al final lo que hacemos es pasar de grado al MBA en un momento, ¿no? Entonces sabemos luego manejar cuentas de resultados, EBITDAs y ese tipo de historias casi más que un... Claro, y olvídate de lo políticamente correcto con la gente joven. Vamos a intentar empezar a ser honestos. Las cosas se llaman de una manera, se apellidan de otra y además tienen un alias y eso lo tienen que conocer. Es decir, gente que viene a la radio o que va a la televisión con la ilusión de ser Matías Prat o de ser fulano o mengano, en fin, una idea completamente idealizada de lo que es el oficio, y el oficio es mucho más mundano, es mucho más terrenal de lo que muchas veces pintamos. Por tanto, la obligación desde la formación sería fomentar valores como actitud, compromiso, sacrificio, esfuerzo, madurez, y por otra parte no ocultar a los jóvenes, porque no tenemos derecho, la realidad del oficio. Y la realidad es que efectivamente yo la última vez que vine a este periódico era la calle Larios, y hoy es un espacio con muy poquita gente. ¿Qué es lo que ha pasado y qué quiere decir eso, ¿no? Sí. Yo quiero apuntar varias cosas. Una es que yo creo que en una facultad o en un grado de comunicación y periodismo, la prensa, entendiendo prensa como radio, o sea, periódicos, radio y televisión, es una parte, yo diría que hasta pequeña, de lo que desde mi punto de vista sería un grado de comunicación. Es decir, hoy a alguien que estudie este grado, desde mi punto de vista, lo que hay que pedirle sobre todo es que sepa comunicar. A un periodista de papel no hacía falta que tuviera dotes comunicadoras, bastaba que fuese capaz de recolectar datos, de escribir, de contextualizar, de tal. En la radio bastaba con tener buena voz y comunicar a través de la voz, y en la tele, pues tal. Pero ahora mismo es que lo que hace falta es comunicar muy bien, en todos los medios, especialmente en el medio audiovisual. Un periodista de prensa que no sepa comunicar desde el punto de vista audiovisual lo tiene muy complicado. Entonces yo lo que creo es que un grado de comunicación hoy es eso, es que enseñar a los alumnos a comunicar desde diferentes formatos, y en diferentes medios. Y que los jóvenes, yo lo digo, creo por lo que yo conozco y hablo con los que llegan aquí, muchos de los que estudian periodismo, muy pocos piensan en la prensa tradicional, incluso muy pocos piensan en la radio, incluso muy pocos piensan en la televisión. Lo que están pensando es en los nuevos modelos de comunicación, nuevos formatos, mejor dicho, de comunicación que hay. Entonces yo creo que ahí, si yo hiciera un grado, entraría por ahí. Es decir, que no solo estamos hablando de los medios tradicionales, estamos hablando... Yo estoy convencido que muchos de los que están estudiando grados de comunicación hoy, lo que quieren ser es generadores de contenido, influencers, etcétera, etcétera. Y luego, y muy pocos creo que estén pensando en trabajar en un periódico, creo. Sí, pero ahí llamarme Grinch, entiendo todo lo que estáis comentando, en parte lo comparto, pero comunicar bien, pero comunicar qué. Y yo creo que ahí la faceta y el poder que puede tener la universidad, los profesores de la universidad, a la hora de motivar, a la hora de indicar, a la hora de guiar y pastorear, pues puede ser importante. Porque, bueno,
no es ser nostálgico del pasado, pero yo creo que el periodismo es periodismo, creo que José Manuel lo ha definido muy bien, y es tocar los cojones, y es controlar al poderoso, y no es solo comunicar dónde está la mejor hamburguesería o quién va a ganar el Festival de Eurovisión, que es lo que te empiezas a encontrar, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, con muchos de los becarios que acoges, pues que no saben quién es el alcalde de Málaga. Entonces yo sí creo que desde la universidad se debe fomentar el estar al tanto. Hay asignaturas de análisis de la actualidad y demás, pero que muchas veces, por lo que me cuentan, están basadas básicamente en periodismo nacional, internacional, y de repente tú acoges un becario que le mandas a una rueda de prensa y dices, ¿y ese señor con gafas quién es? Y creo que el periodismo, por nuestra salud, debe seguir siendo el periodismo, con todos los cambios, con todas las evoluciones que tenga, con todos los cambios de soporte, modificaciones y disrupciones que hay ahora, pero las historias que hay que contar, las importantes, van a seguir siendo. Y estamos teniendo últimamente ejemplos, en el Diario Sur, por ejemplo, sin ir más lejos, que las noticias que más están pegando o por las que el diario es más relevante, pues no son precisamente ese tipo de contenidos a los que los influencers, youtubers y demás están acostumbrados. A mí sí me parece que desde la universidad hay que fomentar y hay que convencer a los alumnos de la importancia del periodismo. Llamadlo periodismo clásico evolucionado, como queráis, pero de que aquí estamos para tratar de controlar, para tratar de contar historias y no solo para determinados contenidos que ahora abundan tanto. En el caso de herramientas, pues sí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, las herramientas evolucionan. No se echaría en falta tampoco que los chavales que vinieran de repente pues supieran controlar bien un sistema de edición, de vídeo y demás, cosa que no hacen en la carrera, pero es verdad que las herramientas van evolucionando y en ese sentido es complicado. Decía Square Express, ayer yo hice el ejercicio de preguntarle a alguno de mis becarios qué experiencia habían tenido, que echaban de menos, que les hubieran enseñado la carrera, y uno me decía que siguen con una asignatura en que habían hecho una práctica de maquetación de un periódico con Square Express. Fíjate cómo está la cosa. Pero, por ejemplo, no existe. En la Facultad de Málaga solo habían tenido una asignatura que era optativa, además, de locución de radio. Optativa, es decir, que pueden incorporarse a una radio como la nuestra y ver un micrófono y decir, ¿y esto cómo se hace? Yo ahora cómo modulo la voz, yo ahora cómo cuento mi historia. Es decir, en ese sentido también creo que hay recorrido. Rafa. Luego. Hay que pedir turno, ¿no? O no, yo creo que no, que es mucho más ágil llevarnos bien. Bueno, yo desde la experiencia personal creo que habría que distinguir dos asuntos. Por un lado, el sistema educativo. ¿Cómo está el sistema educativo? Me refiero a que por propia experiencia he estado 3 años de profesor impartiendo clases sobre comunicación, y el problema es cómo está establecido las formas de medir el sistema. Me refiero que cuando estás haciendo con programas académicos que están sellados en 2012, es muy complicado hablar de periodismo actual, hablar de comunicación actual, cuando te tienes que regir por unos parámetros que están hechos por gente que posiblemente no sean de la profesión y que son políticos, y que al fin y al cabo lo único que hacen es establecer ciertas formas de medir que en un examen de comunicación de hace 4 años, Internet era como algo que estaba hablándose del futuro. Esa es la realidad del sistema educativo también. Por lo tanto, yo creo que es una parte importante la conversión del sistema educativo a la actualidad. Punto número 2, cómo recibimos en las empresas, o cómo vemos la falta de motivación que existe, que la hay. Porque en mi caso ahora, por ejemplo, dentro de un grupo de comunicación como es 101 Media, donde la televisión, en esa propia indefinición que el periodismo tiene, porque de hecho lo acabamos de decir, es decir, cualquiera de los medios de comunicación aquí presentes hacen ahora lo que llamaríamos antes televisión, es decir, las noticias más vistas son las que ponen arriba en la prensa escrita, o la radio también, ¿no? Es decir, que toda esa amalgama ya de que todos somos una comunicación global, ¿no? Eso es muy positivo, porque es muy positivo, pero claro, eso lleva a la propia indefinición de la profesión, ¿no? Yo creo que ya no tenemos que estar hablando de periodismo tradicional desde la comunicación, es decir, que la radio hace tele, la tele hace radio, en fin, ya cada uno hacemos, porque la comunicación ha cambiado radicalmente. Y los alumnos, si hablo de los que recibimos nosotros de becarios,
realmente hay una falta motivacional muy grande, no de conocimiento, el conocimiento existe, pero en mi experiencia, por ejemplo, cuando estaba de docente, yo finalmente no pude hacer exámenes, aunque me lo exigía el sistema educativo, que tiene que haber un papel escrito donde supera la nota y supera las actitudes, pero realmente, ¿cómo puedes hacer un examen sobre una asignatura que estás viendo como el teléfono y la IA te está contestando todo el examen? Tú no puedes hacerlo. Finalmente hacía los exámenes orales y hacía la transcripción de ellos, pero tenía que ser orales, porque si no, realmente no podías medir si tenía o no tenía competencias en la asignatura. Pero es que esa es la realidad que vivimos. Eso llega luego a las empresas, y las empresas, no sé si vosotros, pero yo he tenido que en 2 ocasiones despedir a un becario y devolverlo de alguna manera, porque si no tenía ningún tipo de actitud. Y cuando digo ningún tipo de actitud, es ningún tipo. O sea, se sentaba y estaba con el WhatsApp abierto en el ordenador y pasaban las horas, venía a pasar las horas. Entonces, claro, es un problema que nos encontramos y que nos encontraremos seguramente porque, bueno, la sociedad es diversa. Era lo que iba a decir, que yo creo que eso no es solo en esta profesión, sino es general en todo. O sea, puedes hablar de veterinarios. Claro, igual. Están sufriendo esto. Lo que pasa es solamente una cosa. Y luego lo que sí yo he hecho en falta es la narrativa audiovisual. Es decir, estamos todos acostumbrados a hacer generación de contenidos, todos, pero falta narrativa, o sea, intencionalidad en contar las cosas. Eso es lo que debe tener cada uno en su ADN y debe enseñársela en cualquier grado. A enseñar a contar las cosas. No se trata de contar, se trata de enseñar a contar las cosas y saber. Entonces yo creo que eso sí que debe aprenderse, ¿no? Los becarios que vienen de la Universidad Pública de Español, he tenido gente que no vale para nada y gente súper comprometida. De hecho, este año tengo 2 súper comprometidos, que no te digo los nombres, pero creo que súper para verano. Pero, o sea, eso va a la persona. Al final, de hecho, la beca de la universidad son 4 horas. El becario que, en fin, yo digo a las 4, digo, lácate ya porque es tu tiempo, ¿no? Tal, ¿no? Pero ahí diciendo, no, venga, te ayudo, ¿qué hago? No sé qué, tal. Y otra gente que está esperando, mirando el reloj, vamos, a las 3 horas y media está desesperado ya por irse, ¿no? Y no te propone tema, no te propone nada, simplemente esperando ahí como una seta a ver que tú le digas algo, a ver qué puede hacer, qué no puede hacer, pero pon tú lo que dice historia, ¿no? Bueno. La actitud, por lo tanto, yo creo que es básico, ¿no? Lo hemos dicho todos, ¿no? Y luego también, como universidad, el tema de periodista multimedia, al final también lo hemos comentado. Al final, ahora mismo, de hecho, una cosa que os recomendaría a la universidad sería que hablar ahí aparte con los jóvenes, porque bueno, aquí la más joven es ella, ha dicho con 30 años, pero nosotros bueno, podemos dar nuestra visión, lógicamente, pero yo, de hecho, mi gente, que son toda gente joven, claro, el TikTok, Instagram y tal, digo, meterlo vosotros. Yo no tengo ni idea de cómo meter un vídeo en TikTok porque jamás ni me interesa, ¿no? Para eso tengo la gente, lógicamente, son más jóvenes y saben manejarse y saben cómo funciona ese lenguaje, ¿no? Entonces, sobre todo, periodista multimedia en el sentido de que lógicamente ya no es solo sentarse a escribir en un ordenador, sino que eso, hay que hacer vídeos, hay que hacer, en fin, de hecho, yo creo el cambio también incluso en la cadena de radio, que ahora también tenéis la web, ¿no? Que antes de solo radio, ahora ya tenéis toda la noticia escrita también, allá también sois prensa escrita, ¿no? Aparte de radio y lógicamente de televisión, ¿no? Y vídeos, ¿no? También sí. Claro. Lo traen de fábrica los niños. Yo tengo un niño de 14 años que hace unos vídeos en TikTok que dices, pero bueno, claro, sí, tema de edición y tal. Yo el otro día hice un vídeo de esto de edición que yo no sé hacerlo, de 12 años. Bueno, el CapCut no sé qué, digo, bueno, pues enséñame, porque yo no sé cómo hacer un vídeo de esto. Luego hablamos también del tema con el Core Express, o sea, además era un ordenador para 50, o sea, yo no sé si son 150 de la universidad para este portal, no sé si hay, en fin, esto ya es totalmente obsoleto. El tema de los jóvenes, hablar con los jóvenes, al final, obviamente, los ídolos no somos ninguno de los que estamos aquí, el ídolo es Ibai Llanos, entonces, si en todo el tema de comunicación, habría que hablar con ellos, ¿no? Oye, mira, nosotros venís formados, no venís formados, pero la motivación que tenéis, ¿cuál es? Si trabajáis en un medio de comunicación, ¿qué es lo que queréis hacer? Yo daría otra mesa solo con jóvenes para ver realmente lo que aspiramos. Bueno, ni Matías Prada comentaba, creo, Matías Prada, yo creo que la mitad de la gente no sabe ni quién es, Matías Prada de los jóvenes, vamos, o sea, directamente, ¿no? Pero yo creo que falta también un poco en esa línea es qué quiero, ¿no? Y ahí es cuando ahora Mercedes nos hablará de contenidos, de la velocidad y de todo este tipo de historias del marketing. Simplemente por un último apunte, comentabais lo de que no sé quién es el alcalde de Málaga, yo también lo aquí también he apuntado. El tema de la formación, yo creo que también recomendaría que, aparte de leer, como decía José Manuel, que estén en la actualidad, o sea, que te llega un joven que no tiene ni idea de nada, pero es que no sabe ni quién es el presidente del gobierno casi. O sea, nosotros tampoco tenemos idea de su mundo.
Claro, Sí, pero por lo menos nosotros la nos quejamos, noticia de Pedro pero Sánchez la no diferencia- nos quejamos de que ellos no tienen idea de nuestro mundo y nosotros no tenemos ni idea Pero, del suyo. Manolo, pero si Entonces- tú tienes a ver, le voy a dar porque no compres periódicos y cosas de esas que no entiendo y no leas. Pero, sí, pero si yo me llaman para hacer prácticas en un medio de comunicación de Málaga y lo sé un mes antes, yo me leo al menos ese mes los periódicos para saber cuáles son las 5 autoridades. Y eso iba de serie, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso no me lo encuentro de serie ahora muchas veces. Yo de todas formas, y un apunte, porque si no, no vamos a dejarla hablar, cuando dices de grado y cosas, yo pondría incluso, si tuviera que hacer una universidad de grado, yo pondría a unos cuantos profesores que hubieran trabajado en medios de comunicación alguna vez durante su recorrido profesional, ¿vale? Lo que aparte de tener excelentes académicos y cosas de esas, hubiera gente que se hubiera Que pegado supera 30, 40 años contar el trabajando día a día en de Yo una agradezco relación de- mucho eso, yo estudié en Villanueva, que está escrita la Complutense en Madrid, y notaba mucho cuando los profesores eran profesionales, por ejemplo, no sé, me dio Iñaki Gabilondo me dio clase, Eduardo Inda, mucha gente así, y noté la diferencia entre un profesor que solamente me daba teoría y que solamente me contaba pues lo que venía al final en un libro, porque ayer también hice el ejercicio de preguntarle a una de las chicas que trabaja conmigo que había echado de menos en el momento en el que se había incorporado al mercado laboral, y me decía, bueno, pues es que ella es diseñadora gráfica, y me decía, bueno, es que yo salí de la universidad y bueno, y en este caso pues me meto en un sitio a trabajar y de repente me encuentro con que todo lo que me han contado, todo lo que me han explicado, todo lo que me han dicho en la universidad no se adapta a la realidad que estoy viviendo, el trabajar bajo presión. Por ejemplo, nosotras trabajamos, digo nosotras porque somos todas mujeres además, trabajamos bajo presión porque el trabajar con una figura como por ejemplo de Antonio Banderas quiere las cosas para ayer, quiere las cosas antes de incluso imaginárselas y de que pasen por su cabeza. Entonces nosotras ese trabajo bajo presión creo que tampoco se aprende en la universidad. Creo que bueno, pues si no se entrega el trabajo hoy, pues una nota menos y mañana lo entrega y o recupéralo con una tal. Entonces creo que eso un poco el fomentar oye, le decía antes también a Manolo, yo trabajé en la editorial en Hearst y si había que sacar un número al día siguiente había que sacarlo y teníamos que estar horas y horas y salía a lo mejor a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana para sacar ese número. Luego también creo que una cosa importante, que creo que eso sí te puede sorprender, que creo que es la motivación. Creo que la gente no sale motivada cuando termina su formación, cuando termina el grado, cuando termina la universidad. Creo que la gente está muy cómoda. Creo que la gente no siente curiosidad, interés, no sé, inquietud por las cosas, porque creo que también, y eso no puede que no esté muy a mi favor hablando de lo joven que soy y de tal, pero creo que la gente se le da todo muy hecho, se le da todo muy mascado, se le da todo como... Yo ahora lo del ChatGPT a mí me tiene de los nervios, porque es que una diseñadora, por ejemplo, de mi agencia, cualquier cosa que le digo directamente, automáticamente se va a ChatGPT. Oye, cambiar esto por esto, poner esto por esto. Digo, entonces te estoy pagando por una cosa que te puede hacer el ChatGPT. Entonces creo que también el dejar que los alumnos en este caso se queden un poco estancados en eso, porque entiendo que pues la comunicación, los avances, la digitalización va muy por delante de lo que es el sistema educativo, pero creo que ahí hay un nicho interesante que se puede tratar. Suscribo todo lo que habéis dicho porque no me voy a quedar ahí, pero aparte de suscribir todo lo que habéis dicho, creo que queda muy manifiesto que estamos en una dicotomía de modelos completamente diferentes, es decir, en dos realidades a velocidades completamente distintas, que son el mundo de la academia, el mundo de la universidad, que va a una velocidad, a un ritmo y con unas bases y aportando unos conocimientos de hace muchos años, en un sector que ha cambiado de una forma trepidante y que lo hace día a día. Antes hablábamos, yo recuerdo que la facultad nos explicaban la hibridación. La hibridación era de estilos, de género. A día de hoy es de formatos, de medios. En definitiva, esto ha cambiado como de la noche al día. Sin embargo, la universidad no ha sabido adaptarse, quizá, a la velocidad que está llevando la realidad del mundo de la comunicación.
Y por aportar algo nuevo, yo creo que a todos nos ha pasado, deduzco que a todos nos ha pasado, y es que estamos nos falta redacción a todos. Es decir, a las nuevas generaciones de periodistas les falta redacción, les falta referentes. Cuando llegabas a una redacción, siempre te mirabas en el espejo de alguien, de algún compañero que llevaba muchos años, que tenía una trayectoria en el cual habías leído, habías oído, te habías nutrido de la información que te había ido dando, que habías consumido, y al final, a los años, te das cuenta que tú mismo descubres ramalazos de ti que te salen de esa persona, ¿no? Faltan un poco referentes cercanos. Ya no hablo de Ibai Llanos y hablo de los grandes de la comunicación en los que se puedan mirar los periodistas de hoy y en los que nos podamos mirar los periodistas de la hora, ¿no? O de hace muy poco. Ya estoy hablando de referentes cercanos, gente con la que estás sentada en una redacción y al final, a los años, te descubres diciendo cosas o soltando algunos matices o algunos detalles que aprendiste de aquel periodista que te marcó tanto. Y es que el periodismo es una profesión con alma. Y eso es lo que quizás esté faltando. Que no estamos sabiendo transmitir ese alma de una redacción, de un día a día, del batirte el cobre con compañeros y compañeras codo a codo. Y quizás sí sería muy interesante que desde los currículos actuales o desde los planes de estudio que se vayan generando en la comunicación del hoy, que hay que quitarse un poco el complejo del mundo del periodismo por periodismo y ya está. El periodismo va evolucionando y la formación del periodista también tiene que hacerlo, y no de manera tan artesanal o intuitiva como estamos haciendo a día de hoy con el CapCut y con el TikTok y con tantas cosas que tenemos y con las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial, que es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Pero la inteligencia artificial a día de hoy, y creo que durante mucho tiempo, jamás va a poder tener alma como lo que se exige para hacer un periodismo de calidad, o para darle la seña de identidad o la diferenciación a un periodista de alguien que simplemente comunica. Por eso el periodismo, coincido contigo, está más vigente que nunca y no puede faltar. En la era de la máxima expresión tecnológica, de la máxima velocidad, es cuando más falta hace el periodismo. Pero creo que en toda la historia nunca ha hecho más falta el periodismo que ahora. Sí, Precisamente por los formatos. Fernando y yo, hoy por hoy, podemos hacer una web como la del Periódico Sur, él y yo solo, haciendo contenidos de todo el periódico, pasándolo por la IA para que lo reescriba, con lo cual no hay una trazabilidad que me permita a mí denunciarlo, y puedo hacer cientos o miles de informaciones sobre Málaga, cojo lo de la SE, la COPE, el español, y podría hacer un medio perfectamente, él y yo, en una mañana, bueno, ni siquiera una mañana, programando simplemente, ¿no? Yo podría hacer un vídeo y hablar en todos los idiomas del mundo, y porque lo paso por la IA y tengo mi avatar, escribo, hablo con todo. Es decir, eso es imposible resistirse a ello, y imposible ignorarlo, imposible. Con lo cual todo eso ya está dentro, desde mi punto de vista. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hoy por hoy lo que no tiene la IA es, por un lado, el criterio para enfocar los temas, para buscar información, y una cosa que yo creo que eso sí, estoy seguro que jamás, o difícilmente, no digo jamás porque no me atrevo, difícilmente hará la IA, que es encontrar noticias, o sacar noticias, o buscar noticias, o sea, la noticia. Luego la IA puede contextualizar, puede aportar datos, puede todo lo que tú quieras. Pero ¿qué quiero decir con esto? Pues que al final todo eso hay que asumirlo como que ya existe dentro de la prensa, y que todo lo que son generación de contenidos como lo que un periódico o de audio, todo eso va a ser bastante fácil. La cuestión es, por un lado, de mi punto de vista, la marca personal del periodista. La gente tiene que trabajar su marca personal. Ya no existe un periodista que está enclaustrado en la redacción y que es buenísimo pero que nadie conoce, eso ya no puede existir. El criterio, el olfato para buscar noticias, las herramientas para buscar noticias, para detectar dónde está la noticia, ¿no? Y luego hay una cosa, un apunte, que yo coincido contigo, lo del alma, pero las redacciones van a desaparecer probablemente. ¿A qué me refiero? Esta semana estuve en Madrid con una gente nueva, una gente muy joven que ha montado un periódico, un medio, más que un periódico, y resulta que ahora mismo son alrededor de 7 u 8, cada uno en una ciudad. Uno está en Madrid, otro está en Bilbao, otro está en Barcelona. No tienen redacción física, y hacen eventos, hacen información y todo eso hiperconectados, y no necesitan estar en un espacio físico como nosotros.
¿A qué me refiero? Que todo lo referente, todos los códigos, todas las cosas que nosotros hemos vivido en toda nuestra carrera, la mayoría de ellos no sirven para nada hoy. Entonces, ¿qué es lo que sirve? Pues lo que hemos hablado. La actitud, la formación para detectar dónde está la noticia, para aportar criterios, para controlar a los poderes, para tener la honestidad, ¿no? Y los valores que te permitan enfrentarte a un poder político, un poder económico, un poder empresarial, todo eso. Pero que la mayoría de las cosas que para nosotros son importantes hoy, yo creo que dentro de pocos años y con pocos meses, pues no tendrán mucho valor. Y luego también tenemos que luchar, entre comillas, desde las facultades con noticias como que periodismo es la que menos salidas profesionales tiene. Abro este melón y si queréis ya concluimos, ¿vale? Dadme herramientas para que esto no sea así. Todas las empresas, sean grandes, sean pequeñas, todas tienen una persona responsable de la comunicación. Todas, hasta un restaurante pequeño, hasta un bar, ¿no? Todas tienen, es decir, el futuro de la comunicación para mí es espléndido. Otra cosa es el futuro de la prensa como la entendemos hoy. Como la entendemos hoy, no como... ¿no? Sí, pero sí. Por supuesto, el autoempleo, o sea, yo que no concibo el periodismo sin conocimientos de autoempleo, por ejemplo, de marca personal, de crear tus propios contenidos, tu propio medio, Pero yo creo que la comunicación, es que no se concibe una empresa que no tenga una persona encargada de la comunicación, con lo cual yo creo que tiene muchísimo futuro. Otra cosa es el que diga, yo quiero ser periodista de radiofónico deportivo para estar en los domingos. En la COPE los domingos. Y trabajar los domingos con el partidazo, no sé cuánto. Eso ya es otro tema. Pero, o trabajar en un periódico como Sur, o como El Español, o en una tele, la cuestión es, eso es difícil, pero en comunicación yo creo que hay un futuro espléndido. Es un periodo donde tú puedes, o sea, es un trabajo donde tú puedes ser tu empresa, y eso no existía antes, quiero decir. Ahora, el periodismo de una redacción, los periódicos fichando gente para trabajar, pues eso no. Yo tengo 2 hijos de 20 y algo cada uno, y sus amigos. Yo cada vez que hay alguna cosa en la radio, que queremos hacer algo, yo les pregunto muchas veces a ellos, y yo llego a la conclusión que yo pienso mal, quiero decirte, a ver, pensar más, ¿qué quiero decir? Pues que intento ponerme en el lugar, o sea, mi empresa, como todas las empresas del mundo, ahora mismo lo que quiere atraer jóvenes a la radio, que no sé qué hubiera. Pero es que pensamos fatal. O sea, nosotros estamos pensando en algo que no le interesa a mi hijo de nada. Me decía ahí ante Matías Prat, mi hijo seguramente no sabe quién es, y si quisiera estudiar periodismo, no sería yo el referente. Un tío que no iba a la casa casi nunca, que no nos hemos hecho ricos, pero iba abajo, y tiene un Ibai que hace 4 cosas y se hace rico. Ese será su referente. Yo no voy a ser nunca el referente de mi hijo para estas cosas. De hecho, soy tampoco referente, ni ninguno de mis 2 hijos tiene nada que ver con el periodismo, y tiene otras cosas, ¿no? Quiero decirte, es que hay que pensar de otra manera. Todo lo que funciona en el mundo, ahora mismo, que es una idea brillantísima, es que alguien ha pensado de otra manera. BlaBlaCar pensó de otra manera y mueve más coches en el mundo que nadie y no tiene ningún coche. Booking pensó de otra manera, tiene más reservas de hotel que nadie en el mundo y no tiene ningún hotel. Amazon es el que más vende en el mundo y no tiene ninguna tienda. Quiero decir, es muy difícil. En la radio hay que pensar de otra manera, y es tan difícil que no sabemos cómo hay que pensar y qué cambio hacemos, y llevamos 40 o 50 años haciendo los mismos formatos, todos iguales, de todas las emisoras. Hacemos todos los carruseles los fines de semana, cuando ya no hay ningún partido que se juega a la vez, y eso se inventó porque usted jugaba los partidos a la vez y te ponías el pinganillo y podías ver el que estabas viendo y escuchar los de los demás, por poner los ejemplos, ¿no? Bueno, Iñaki Gabilondo siempre dice que estamos en un periodo de algo que nos vamos y algo que está por llegar, y no hemos quedado en medio sin saber un poco. Bueno, pues eso tiene que ser también un referente para alguien que quiera hacer una universidad, para gente que se dedica al periodismo. O sea que estamos en un periodo que no sabemos, demasiadas cosas que van a cambiar, que el cambio es fulgurante, que nada de lo que hemos hecho hasta ahora tiene mucho que ver con lo que hacemos, lo que se va a hacer en el futuro, y que muchas de las cosas que nosotros reclamamos, pues no van a tener mucho sentido dentro de unos años, ¿no? Es todo muy líquido, muy volátil, ¿no? O sea, no hay nada, no hay nada que haya ocurrido en el mundo que tenga una evolución más rápida que de todo lo que está ocurriendo, ni revolución industrial, nada, no existe nada.
pensar que todos esos cambios sean buenos. Yo creo que hay determinados valores, determinadas actitudes inmanentes que desde la universidad pues se han de fomentar, igual que se está obviando y se está poniendo en cuestión la importancia de ciertos valores en la política, la concordia, el acuerdo, y parece que esto no ya pues tenemos que ver que está muy bien que esté Ibai Llanos haciendo entrevistas mamporreras a Messi en vez de dárselas a un periodista que le cabrea, pero que alguien periodista mamporrero también, por supuesto, pero hay otros que no, y no suelen estar en el sector de los youtubers. Alguien tiene que sacar todas estas informaciones. Tenemos a 10, 15 personas, 20 manejando 1.100 millones de euros de esta ciudad, por ejemplo. ¿Dónde van? Tenemos que decirle a los jóvenes lo importante que es que un fiscal general esté investigado, y seguramente que tú preguntes a todos tus becarios y no sepan ni quién es el fiscal general ni qué hace un fiscal general. Todas estas cosas a mí me parece importante que la universidad, que es ese centro de conocimiento también, aparte de la fábrica de nuevos profesionales, más el periodismo, pues lo tenga muy constante y casi como una obligación. Yo empecé hablando aquí diciendo que lo más importante al final es tener gente que sepa contar historias, que busque noticias. También Manolo lo decía. Tú puedes tener toda la inteligencia artificial que quieras, te va a dejar el mejor contexto y te va a hacer de lo que está pasando última hora en Ucrania la mejor visión, no sé qué, pero la historia de que esta mañana han muerto 15 tíos en un ataque y estabas tú ahí contando una historia, eso no te lo va a hacer la inteligencia artificial. Pero eso es la base, quiero decir, eso tiene que venir de la tapa del libro, que un tío saca la noticia, a partir de ahí ya... Estamos viendo que no viene. Bueno, sí, pero... Sí, pues por eso hemos insistido tanto. Tomamos apunte. Que no todo vale, evidentemente, pero creo que también ni todos los jóvenes son iguales, ni todos los jóvenes tienen la misma formación, ni todos los jóvenes vienen yo siempre lo digo, vienen de la misma cuna. Creo que también es muy importante el trabajo que evidentemente hace la universidad, pero creo que también es muy importante la formación y los valores que se inculcan dentro de una familia, dentro de una casa, dentro de un todo. Y creo que eso ya está un poco como fuera del alcance en ese sentido de la universidad. Creo que es importante también que por supuesto la formación que haga cualquier universitario y cualquier, como hemos estado hablando antes, de temas prácticas, temas inteligencia artificial, todo eso está muy bien, pero que creo que es muy importante también esos valores, y me reitero en lo que he dicho al principio, y esa motivación que creo que al final sí que puede venir dada desde en ese aspecto de la universidad. Y también un poco lo que ha dicho antes Manolo, que trabajar en la marca personal es algo que, y vuelvo a decir que independientemente de la universidad, creo que también se trabaja desde casa, se trabaja con uno mismo, no me voy a acomodar en la inteligencia artificial porque me va a hacer mi trabajo. Creo que es una cuestión también un poco de lo que va en cada uno. Es muy fácil decir, pues esto me lo hace la IA, esto me lo hace ChatGPT, esto me lo hace tal, pero soy yo como joven que no quiero que esto sea así, que no me voy a adaptar a esto tan fácilmente, que estará esto que es una herramienta que voy a utilizar, pero no me voy a acomodar a ella, no me voy la voy a utilizar como algo extra. Por eso creo que no todos los jóvenes, a día de hoy, hacen el mismo uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, no todos hacen el mismo uso de ella, pienso. Estamos acostumbrados a trabajar con velocidad porque nuestra profesión es estar el primero y contarlo, pero yo creo que en la universidad hay una labor importante que es la parte personal, que sí que debemos enseñarles a medir los tiempos, es decir, la velocidad, a frenar y a pensar, porque yo creo que el problema lo tenemos muchas veces cuando vemos que estamos a golpe de Twitter, a golpe de post y el dedito que va más para arriba, entonces tienes que llamar la atención. En esa cultura de llamar la atención, mezclo un poquito con lo que decía Mercedes, que en la familia quizás o en cada uno de nuestros entornos tenemos también que vivir la cultura que no sea solo del no, porque el no existe. Los alumnos cuando llegan, el no en sus familias la mayoría no lo tienen todo en minuto y resultado, ¿no? Entonces, claro, eso trasladarlo a la profesión es muy complicado porque tienes que convivirlo. Y bueno, lo que decía Manolo también de no hay redacción, pero claro, es que la intercomunicación que hay entre los periodistas es fundamental y las relaciones interpersonales es lo que luego forma a cada uno de los de los periodistas. Entonces yo creo que es muy importante también
algo que tiene que aprender en los valores que se pueden enseñar en la universidad. Y insisto, creo que la velocidad es lo que, y manejar los tiempos personales y profesionales es una de las claves, y yo creo que es la clave y lo que no te dará la IA, ¿no? Formar en las nuevas, en la nueva fisonomía de la comunicación. Y anda que lo que he dicho vaya tela, ¿no? Porque esto es súper expansivo, ahí tenéis un melón importante en el que trabajar, pero preservando siempre la identidad del periodismo como tal. Es decir, hay algo que no podrá hacer la IA, que es lo que hemos comentado anteriormente, que es la intencionalidad, el sello, el alma de la que hablaba antes, y bueno, en tiempos en los que estamos conectados, aunque no sea físicamente, de hecho el modelo de esta universidad es así, ¿no? Intentar formar allá donde estés y formar con unos criterios pues totalmente académicos y bueno, pues acercar la universidad a las personas allá donde se encuentren. Exactamente esa es la función del periodismo, y pues toda la sociedad se centraba en los medios de comunicación para contar lo suyo. A día de hoy lo suyo tiene voz propia. Los clubes de fútbol, las administraciones públicas, las empresas, todo el mundo ya tiene su voz propia, ya no necesita los medios directamente para comunicar lo suyo, pero siempre los medios tienen algo que decir, siempre tienen que estar ahí. Y el periodista, la figura del periodista es fundamental y va a seguir siendo fundamental. La asignatura pendiente también desde la sociedad es darle el valor que tiene la figura del periodista, que no se le ha dado, creo, que en toda su dimensión nunca, y que nos queda mucho camino que recorrer hasta poder conseguirlo. A día de hoy hay influencias de los influencers principalmente, de banalizar un poco el tema de la comunicación con, siéntate ahí, suelta tu rollo, sé diferente, y si te siguen, pues la cuenta de resultados será favorable. Pero tenemos que ir un pasito más allá, y eso es una función y una labor de todos, desde los propios medios de comunicación hasta de las administraciones públicas, del propio sector del periodismo, que tenemos que darnos el valor que tenemos. Y bueno, pues el colegio es verdad que está trabajando mucho en ese sentido. Ahora voy a meter yo un poco de cuchara también. Creamos hace un tiempo el Registro Oficial de Medios Digital de Andalucía, el ROMDA, que cada vez pues está teniendo más medios, más medios adheridos, siempre cumpliendo con unos criterios de periodistas trabajando en esos medios, de calidad la información, una especie de sello de calidad para que la persona que vaya a consumir información sepa que esa información es de calidad. Tenemos nosotros mismos que ser los principales garantes de que la comunicación que damos sea la oportuna, saltando de modas y de tendencias como los clickbait, como las fake news y como tantas y tantas olas que están llegando ahora al mundo de la comunicación y lo están distorsionando muchísimo, están haciendo un flaco favor al gran trabajo que se hace desde el sector del periodismo. Y bueno, pues desde el punto de vista de la universidad, pues coincido también con lo que se ha dicho en esta mesa, de que es muy importante que en tiempos de desconexión física y superconexión digital tengamos también la posibilidad de que las personas que estén ofreciendo el conocimiento de lo que es el periodismo y la comunicación vengan también de ese mundo de una redacción, que se puedan servir esas personas de referentes, que ya que no los tenemos físicos por proximidad, puedan ser referentes que marquen la trayectoria profesional de los periodistas del futuro o del presente próximo. Bueno, apunto aquí varias cosas. Primero, lo que comentabas del prestigio, ¿no? Yo creo que como universidad, por lo menos, si fomentar el prestigio del periodismo frente a los comunicadores no periodistas estaría bien, ¿no? Porque es verdad que muchos amigos míos dicen, periodista, soy, terrorista, ¿no? Me dice, periodista, terrorista, ¿no? Además, como ahora están todos los medios también cada uno defienda el suyo, prácticamente parece, y verdad se está perdiendo cierta objetividad, ¿no? Otros temas, lo que comentamos sobre todo del tema de la actitud, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo comentaba también José Manuel, lo comentaba todo, el tema del hambre, ¿no? Al final tú ves quién viene con hambre y quién no. Entonces directamente no sé cómo podéis de la universidad favorecer eso o no, pero bueno, pues eso lógicamente, como decía Mercedes, eso va más en la persona y en la familia que te ha criado, y en querer trabajar o no trabajar, y en tener ese amor por el periodismo o no tenerlo, pero bueno. También el tema de, no sé hasta qué punto podéis trabajar en la universidad, el tema de trabajar bajo presión, también lo comentaba Mercedes. A mí me llega un becario, yo le mando una rueda de prensa a Chorrilla para que se vaya soltando, y dice, ¿pero esto lo quieres para hoy? Y digo, pero... Sería lo tuyo. Una rueda de prensa a Chorrilla a las 10 de la mañana y me la va a mandar otro día, pobre tú, una rueda de prensa. Tampoco, si lo queremos publicar otro día, que ahora está formada igual, porque ya como tenemos los sistemas que tenemos, igual tiene más visitas estos 3 días que a la media hora de la rueda de prensa, pero bueno, ya eso es como está la internet, ¿no? Pero
Pero en fin, también saber que lógicamente, hombre, pues llegas a un trabajo en el que hay que tener las cosas en el momento, incluso cuando estábamos solo trabajando en papel, que yo a veces lo echo de menos, sinceramente, cuando teníamos solo el papel, tenías todo el día para escribir tranquilamente, ahora tienes que escribirlo, casi no terminas la rueda de prensa, ya estás mandando ya el vídeo, el enlace, no sé qué. Y bueno, pues desde el punto de vista psicológico, ¿sabes? Pues, lo comentamos antes, ¿no? De los profesores, doctores y todo. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, aquí en el 97, 96 y tal, y Miguel de Aguilera te explicaba el mono macaco ¿no? De la comunicación y todas estas cosas que te explicaban en aquel momento, que obviamente no te servía absolutamente para nada. Bueno, Miguel de Aguilera, de hecho, poco me acuerdo el nombre, como todos los demás, o sea, no quiero tampoco centralizarme en él. Pero que obviamente la comunicación es mucho más práctica, y entiendo que también va en esa línea, ¿no? De, en fin, vamos a dejarnos de monos macacos, de comunicación de historias de estas, y vamos a decir lo que realmente, que al final esto es un oficio, o sea, al final tampoco vamos a pretender que los niños que lleguen, las niñas que lleguen, sean ya allí el mejor periodista de la redacción, o sea, están empezando, ¿no? Llegan a una facultad, estudian, y cuando lleguen a nuestros medios, si es que eligen nuestros medios, si es que seguimos vivos en nuestros medios, cuando ellos lleguen, pues poco a poco se irán formando, ¿no? Se irán aprendiendo. Y luego, bueno, por último, simplemente, sí, yo recomendaría también como universidad, aparte de lo que dije antes del periodismo multimedia, que eso que ya es básico, lo comentamos también, pero bueno, yo diría así como una asignatura de actualidad. No digo pues, todos los meses un examen, no sé cómo lo hacéis, porque lo dará la IA, pero no sé, oral, lo que sea, pero mira, todos los meses decir, mira, aquí el presidente de Ucrania, qué ha pasado tal, qué ha decidido la OTAN, que no sé qué. Por lo menos preguntas básicas para que la gente esté activa y esté motivada, porque si no pasa lo que pasa, eso, que luego llega a la redacción y no tienen ni idea de nada, ¿no? Una universidad tiene que explicar el periodismo, y luego está en el real al que se refería Adolfo al principio de la conversación. Yo voy a seguir con el periodismo ideal. Entonces, pues también buscaría algo para recuperar un poco pues el valor de la verdad en el periodismo, que son los hechos, eso hay que explicárselo a la gente, la decencia, la honradez. Eso también, quiero decir, estoy, como decía, un poco Fernando en el Antiguaya, pero bueno, es que como sociedad lo debemos recuperar como periodistas también, quiero decir, bueno, la honestidad en este oficio, la honradez a la hora de contar las cosas esenciales y al final pues podemos cada uno trabajar en un medio ideológica como sea y tener ahora mierda de periodismo de trinchera en muchísimos casos, pero los hechos son los hechos y la verdad es la verdad, y eso es lo que un periodista tiene que buscar cuando se plantea escribir sobre algo. A mí no me gusta filosofar, a mí no me gusta vivir en la realidad virtual, no creo que un periodista tenga que ser alguien que viene del auténtico, puro, real, tal, me parece que eso está fuera de la realidad. Me llama la atención sobre la inteligencia artificial, que subrayáis lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer, y a mí me parece que es un aliado perfecto, que además conviene que lo convirtamos en un aliado si queremos de verdad sobrevivir, porque todo aquel que hace la utilización de la inteligencia artificial, yo creo que antes que después va a estar muerto, ¿no? Dos recomendaciones que creo que era un poco el objetivo que pretendías con este encuentro. En primer lugar, prácticas desde el minuto uno. No hay más baño de realidad, no hay manera de... A mí me parece bastante irrelevante saber quién es el alcalde de Málaga, porque normalmente el alcalde de Málaga le trae al pairo quién es fulano o mengano, vecinos a los que él representa, ¿no? O sea, dentro del relativismo que pretendo decir esto, a mí me parece mucho más interesante. En COPE venimos trabajando hace tiempo en esta idea, nos están formando sobre esta idea. ¿Qué le interesa al oyente? ¿Qué dice el alcalde, la rueda de prensa que da la señora de Izquierda Unida, o cuáles son las ventajas y la gratuidad que te ofrece el sistema si te compras un coche eléctrico? Nosotros estamos convencidos de que oyendo al oyente y oír al oyente tenemos data por un tubo en este momento para poder utilizarla, estar en el mundo de la realidad. Por tanto, práctica desde el minuto uno, que es la mejor manera de que el joven, más allá de la facultad, ojo, que el conocimiento, la formación es básico. Sin esa herramienta básica no descubrirá el elipsir de la lectura, aprender a redactar, que se aprende precisamente leyendo. Esto está fenomenal que la facultad lo haga, pero luego el baño de realidad en los medios de comunicación, en las empresas. Y luego si la ley te obliga a tener doctores, la ley te está obligando no a tener a los mejores, sino a tener doctores. Entonces yo cuando he estado en diferentes ciudades, yo estuve en Belén, Málaga, abrí la sede en Almería, compré para el Grupo Prisa una emisora en Sevilla,
dirigí Huelva, dirigí la SER de Castilla y León, gerencié lo que hoy conocéis como Europa FM, que es la cadena musical de Onda Cero, entré en la COPE, he tenido ahí muchas responsabilidades. Cuando me enfrento a una realidad que es imposible, lo que hago es que creo estructuras paralelas. Es decir, yo llego a COPE Andalucía y me encuentro una estructura, hace de estos casi 7 años, cuánto puedo hablar, ha prescrito ya y puedo hablar con libertad. Con esa estructura era imposible cumplir los objetivos que a mí me encomendaron, que era convertir lo que es hoy la COPE en Andalucía líder según el Estudio General de Medios, a pesar de la limitación de cobertura que tenemos, ¿no? ¿Cómo podía romper esa estructura que tenía, y que era la estructura que tenía, la que me imponía la ley, los que estaban arriba? Convenciéndoles de hacer una estructura paralela. Por tanto, tengo muchos doctores, cumple con la ley como buen ciudadano, pero paralelamente procura rodearte de gente que esté en la realidad, de profesionales, porque yo, de los cientos de horas de formación que he tenido en mi carrera profesional, donde siempre he aprendido, donde siempre he salido de esos cursos de formación diciendo mereció la pena venir, fue cuando los impartían profesionales en activo. Al final es una cuestión de valores, de principios y de actitud. Correcto. Y Correcto. de curiosidad para aprender y también para equivocarte y corregir y rectificar y tal. Y si la universidad es capaz de hacer eso, o aportar un poquito, porque lo que decía Mercedes, ¿no? Si vienes de tu casa con defectos de fábrica es difícil, pero si la universidad puede aportar ahí, sobre todo, al fin y al cabo, frente a tanta tecnología hace falta humanismo. El humanismo es enseñar a las personas a razonar, a ser críticos, a ser autocríticos, a ver la realidad despojado de prejuicios. Y bueno, o sea que es frente a mucha tecnología, ¿no? Pues un principio, digamos, o un enfoque humanista del periodismo, que al final creo que es el resumen de lo que hemos hablado. Muchas gracias. Tenemos varios doctores aquí, O sea que... Ya lo tengo, voy a por ellos. Vale. Gracias, vamos a tomar un café, muy amables.